Hola Lourdes, no sé si me escuchas bien. Te escucho súper bien. Hola, querida Manon. Creo que nos vemos de vernos, porque hemos hablado por escrito y hemos hablado también por WhatsApp, por teléfono, pero de vernos cara a cara. Es cierto, pero yo te había visto una vez en el 2017 en el coloquio de Roabastos, en el que se festejaba en Asunción. Qué bueno, sí, 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 sí. Bueno, Ujú. es que estamos Pero siempre hace, en territorio y nos cruzamos, territorio literario y nos cruzamos, sí, también, sí. exacto. Y también no hubo varias oportunidades que nos pudimos haber cruzado, pero qué gusto. En primer Sí, Gracias, gracias, doctora Manon Naro, de la Universidad de Montpellier, por organizar, coordinar esta reunión tan linda. Y por supuesto, gracias a la doctora profesora Carla Fernández de la Universidad de Bordeaux por ser la gestora inicial de la idea. Y bueno, y después cuando empecemos formalmente, quiero contarte un segundito de la participación también de Carla en este libro. claro, súper bien. Primero, yo también te quiero dar las gracias a ti, Lourdes, por compartir con nosotros un poco de tu trayectoria poética y sobre todo por tu tiempo súper valioso para nosotros. Y también me gustaría agradecer al CEPIAL, que sería el equipo de investigación de también el laboratorio Ameribert de la Universidad Burdeos-Montaigne, que nos permite justamente que se dé este encuentro y que lo hace posible y nos brinda su apoyo. Entonces les agradecemos mucho. Y de hecho, este encuentro pues se graba y estará disponible luego en el canal YouTube de la Universidad de Bordeaux-Montaigne y del laboratorio del equipo de investigación de Ameribert. Que Porque muchas personas a veces les coincide con algún compromiso laboral y el quedar así grabado da la oportunidad para volver en un momento y entonces es un registro que puede ser útil para otras personas interesadas. Muy buena idea. Totalmente, y de hecho sé que muchas personas querían estar con nosotros y desafortunadamente o tenían clases o tenían algún compromiso, entonces sé que podrán así visionar el encuentro y así no perdemos nada. Así es, gracias Manon. Entonces gracias también a CEPIAL, sí que realmente es parte de este momento y de este evento. Antes de empezar, te quería comentar un poco, porque como vamos a comentar el libro, El Pacto que te nombra, que es mi último libro, mi libro número 16, que acaba de salir en la editorial Torremosas de Madrid a finales de julio. Y en este momento está teniendo realmente es muy buena acogida acá en Paraguay. También tuve la semana pasada por Zoom, organizado por la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, y por un programa que se llama Senderos de Escritores, que es de la Radio Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, una radio oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a través Daniel Ripoll, que es un periodista de mucho prestigio y también poeta, una presentación del libro con preguntas, etcétera. También cuando estuve en París, que hace 10 días acabo de llegar de París hace una semana, estuve el día 2 con el grupo de investigación de Paraguay ahí, de Joaquín Ruiz Zubizarreta y Ana Dávalos de INALCO, que es sí, bueno, tuvieron con los alumnos y también se conectaron gente de Argentina y gente de Paraguay. Es muy lindo porque está produciendo muy interesante reacción y mucha dinámica. Te cuento que cuando yo estaba en la etapa final de este libro, ya terminado y ya seleccionado los que iban a componer el poemario, porque yo realmente corrijo poco, pero tiro mucho. O sea, no es que tengo versión uno 2 y 3, corrijo un poco una vez, máximo dos veces, algún adjetivo,
elimino, o sea, busco otra forma verbal o lo que sea, pero después junto el material y después esto hay que tiene que tener una armonía como un ramo de flores, como un bouquet, ¿verdad? Que tiene que haber diferentes, pero armónicas. Y después atar con el lazo, y esto sí me cuesta, que es el título, que es lo que viene al final. Y entonces no podés hacerle saltar al lector de una emoción a otra, entonces no podés poner un salpicado de diferentes temáticas y diferentes tonos, entonces tenés que encontrar esa armonía. Es como una sinfonía, tiene una intro, un increyendo, después otra resolución. Bueno, y en ese trabajo me acompañó mucho Carla, porque Carla Fernández estaba en Paraguay realizando un trabajo de investigación sobre Augusto Roa Bastos hace unos meses, sobre la biblioteca que fue rescatada, de cuyo rescate también yo fui parte. Afortunadamente me tocó ser parte porque estaba como en Argentina como diplomática, de Roa Bastos en Otamendi, al lado de Mar del Plata. Bueno, ella estaba haciendo continúa haciendo un trabajo de investigación fantástico. Ella me parece que es una investigadora extraordinaria y fue muy generosa porque se sentó conmigo a escuchar los poemas, me dio sugerencias, mira, mejor que va en esta parte, y etcétera. O sea, me acompañó en este proceso final del armado del libro, y eso es mucha generosidad. Ella es una persona realmente extraordinaria y realmente su aporte ha sido algo que yo valoro e importante para mí. Te quería contar nomás como esa semillita que puso en el proceso de este libro. Muchísimas gracias, qué interesante ese trabajo de compartir y también de colaborar un poquito en ese proceso poético. Y bueno, se va a unir a nosotras después Carla para quizás intercambiar con nosotras, hacerte también preguntas. Fantástico. Y antes que empecemos con las preguntas, te quería un poco presentar a nuestros oyentes. Y bueno, Lourdes Espínola, a la que tenemos el placer y el honor de recibir hoy, es una poeta, docente y diplomática paraguaya. Se ha formado tanto en Asunción como en Europa y Estados Unidos en ámbitos diversos como ciencias, relaciones internacionales y literatura. Al igual que su trayectoria académica y profesional internacional, sus libros han sido pensados en formatos bilingües o traducidos en diferentes idiomas, como el francés, el alemán, el italiano, el portugués y el inglés. Desde 1973 ha llevado a cabo una prolífica y rica labor poética con 16 libros publicados, entre los cuales Ser mujer y otras desventuras, 1985, Les mots du corps, las palabras del cuerpo, que también existe en formato bilingüe con traducción al francés, Desnuda en la palabra o Todo poema es animal de casa. A través de sus diferentes poemarios, el lío poético se sume en una reflexión sobre la condición femenina, sobre el vínculo íntimo y visceral entre lo corpóreo y lo poético, así como en una reflexión metapoética. Por su obra ha recibido varios premios, como el primer premio de poesía Signa del Tapí y el primer premio Santiago Vilas en Estados Unidos, el primer premio La Porte des Poètes en Francia, el Premio Nacional de Poesía Erip Campos Cervera en Paraguay y fue también mención de honor del Premio Nacional de Literatura en 2013. Hoy nos interesaremos en su último poemario titulado El pacto que te nombra, que nos has enseñado Lourdes, publicado por la editorial española Torremosas en julio de 2025. En esta obra, la relación a uno mismo y al otro se piensa a través de la escritura como acto sensorial y divino. Y realmente es un poemario que recomiendo muchísimo a todos nuestros oyentes, que bueno, a mí me fascinó, pero estoy segura de que les va a gustar muchísimo. Y para justamente que empecemos un poco a entrar en la materia poética, te quería preguntar primero acerca de la elección del género, porque entre todas tus obras publicadas solo encontramos una narrativa, que es la novela Viaje al Paraíso, publicada en 2012. Entonces, quería saber por qué has elegido desarrollar sobre todo el género poético
y qué lugar ocupa la poesía en tu vida y en tu trayectoria. Bueno, es una maravillosa pregunta y me parece que tu presentación fue muy aguda, fue realmente un ojo crítico muy sensible y te agradezco por eso, ya que estamos con un público eminentemente, no eminentemente, pero bastante francés. También se sumarán personas de Argentina y personas de Paraguay. Te quería comentar nomás, como comentaste vos, de las ediciones francesas, que Tinta de Mujer se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, si quieren Mm, genial. formato físico, y también, ay, perdón, y Las Palabras del Cuerpo, que no traje aquí, pero está arriba en la biblioteca de arriba, que también es Mm, la Biblioteca Nacional de París, y también la antología poética, porque cuando estuve hace 10 días en París, los alumnos que habían asistido, como queda cerca de la biblioteca, el mm, lugar de la INALCO, me decían, sí, estuvimos en la biblioteca, estuvimos mirando tus libros, lo que están en la biblioteca. O sea que, y también este libro es posible conseguir en la FNAC, es posible conseguir en Amazon, y también Torremosas manda de un ratito a otro, porque tengo familiares, por ejemplo, en Suecia, que les ha llegado ujú. en Madrid, Ah, súper bien. porque Mm, a veces está ese tema también, el acceso de la obra. claro. Bueno, es cierto lo que decís, que mi obra es eminentemente poética, que tengo solamente una obra narrativa que es Viaje al Paraíso, que curiosamente, además de ser bastante poética en su esencia, en su tono, también introduzco en esa narrativa algunos poemas. O sea, de la poesía no me puedo desprender. Es mi identidad, es mi esencia, es lo que me define. Y yo te querría decir también que es casi genético. Perdón, te quiero mostrar Las Palabras del Cuerpo, ahí está el otro libro. Mm, Entonces, ¿por qué te digo que es casi genético? Mi madre, Elsa Biesel, ha sido una gran poeta, decana prácticamente de las letras paraguayas, y ella escribió solo poesía y también una sola obra de narrativa. De poesía, sacó premios internacionales, sobre todo en Suecia, Argentina, en Bolivia, y también era pintora, era feminista y una sufragista, porque era jefa editorial del diario El Feminista cuando las mujeres todavía no votaban en Paraguay. mm, Mi anhelo a través de la poesía es una búsqueda de la verdad y una búsqueda de revelar de una forma fluida mi identidad, de una forma sincera, profunda y fluida. ¿Por qué te digo fluida? Porque quiero o trabajo mucho con el fluir del inconsciente, porque ahí me interesa otro elemento que se introduce, que es la musicalidad. A mí me parece que es muy importante la musicalidad en el poema, y cuando se le da libertad y se le da permiso a ese fluir del inconsciente que se presente en la poesía, entonces sí, esa musicalidad, como por ejemplo en la poesía anglosajona de Sylvia Plath, se presenta y se manifiesta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no, que no soy lo que un amigo decía, Afonso Romano de Santana, un poeta brasilero, decía, los poetas de aeropuerto, que se van al aeropuerto y esperan cuál es la última noticia. Bueno, la poesía ecológica, la poesía feminista, la poesía tal, y entonces empiezan a escribir. Lo mío no es así. Por eso yo considero de mis 16 poemarios que son un gran poema. No mm, grandiosidad, sino porque todos están articulados. Y de hecho, cuando lees, vos ves una frase de un poemario anterior o dos poemarios anteriores que vuelve a aparecer, o un tema o una preocupación mm, en el poemario. Es como la trama, por ejemplo, de un tapiz, que vos tenés un hilo de un color, ponele azul, celeste o bordó, y que va por debajo y que después emerge nuevamente y así, y mm, parte de esa trama, de esa figura total. Entonces, mm, creo que mis poemarios son un todo, y bueno, y eso lo que busco,
por supuesto que los premios son maravillosos y por supuesto que el reconocimiento no solo que es bueno, sino que es Mm, justo. Pero realmente mi meta es ser respetada en mi obra como una ujú, obra auténtica y busco también que esa resonancia no sea limitada territorialmente, sino internacional. Por eso muchos dicen que soy de las escritoras vivas, ¿verdad? Sacando al lado que Roa Bastos falleció y que su mayor obra es narrativa, ¿verdad? Pero sobre todo yo, la mía poética, soy mujer y estoy viva, realmente la más internacional de Paraguay, porque mm, tengo libros en Francia, tengo libros en Estados Unidos, por ejemplo, editoriales de formato bilingüe. Tengo libros también en Portugal, perdón, en Portugal, como está Las nupcias silenciosas, ¿verdad? Te das cuenta que todos los libros son de tapa azul, entonces a veces me confundo. y Las nupcias silenciosas y los tres últimos libros que son libros publicados en España, que es Todo animal de casa, que es editorial Verbum, y Desnuda en la palabra, que es un poemario que me gusta mucho también con Torremosas, y ahora El pacto que te nombra. Entonces, sin alargarme mucho en este punto, porque si querés que me explaye puntualmente me decís y retomamos el hilo, que eso sería, sí, definitivamente es mi identidad, el ser poeta. mm. Qué interesante, muchísimas gracias. Y hablando de seguir hablando de esa temática, creo que después también los oyentes podrán hacer algunas preguntas. Y yo quería seguir un poquito con esa temática porque en efecto me parece que el acto poético en sí representa como el corazón del poemario. En el poema, de hecho, el poema aparece como algo vivo, algo cambiante. A veces es conjuro, a veces es rito, a veces se sacrifica la sílaba o incluso es botella al mar. En ¿Para qué sirve un poema? Por ejemplo, las palabras cobran vida, hacen guiños y saltan, se esconden y resplandecen. Entonces te quería preguntar si concibes el poema como un acto a la vez trascendental y lúdico. Bueno, trascendental definitivamente. Lúdico no te diría, porque para mí, tal vez estoy interpretando mal la palabra lúdico, tiene una resonancia como un poco ligera. Y yo te diría, te diría de placer, de goce, Ujú, de satisfacción, pero no de juego, no la parte de ujú, juego. Entonces, eh, pero como te decía que considero que es todo uno, mis primeros poemarios, que serían estos, Visión del Arcángel, el 11 Puertas, Monocorde Amarillo y Almenas del Silencio, tratan de la creación poética y de la creación poética y la conexión con el creador y el acto de creación del universo por un Dios, ¿verdad? Entonces, esa temática. Posteriormente, vivo en Estados Unidos 10 años y con la lectura de la teoría feminista y el contacto con grupos feministas, eso se empieza, como te digo, porque yo trato de ser coherente y sincera. No es que trato, es que es así y no me ujú, cuesta nada, es lo natural para mí. Entonces está Ser mujer y otras desventuras. Y también vas a notar que como estoy viviendo en un mundo de lengua anglosajona, eso me rodea y también estilísticamente tiene un impacto en mi poesía, dado que a partir de ahí yo empiezo a escribir para que se note que es una mujer la hablante y para que se ujú. note que es alguien del universo hispánico. Por ejemplo, te voy a leer así dos frases y nacer mujer poeta. Entonces, la iconografía la traigo de ahí para que se identifique la hablante, ¿verdad? La Ujú. iba saltar del balcón, despedazarlo. Faldas, abanico, hino, hilo, aguja, me desnudo y revelo. Basta de mirar la vida desde este balcón. Cárcel semicircular, tímpano sordo, sorda boca, digo y grito.
del solitario oficio de escribir, manuscrito de internas visiones, espejos de mujer abriéndose, nazco rompiendo venenosos manantiales. Viste que abanico, balcón, todo eso, viste, te convoca al mundo hispánico, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, después empiezo a desarrollar el tema de la reflexión femenina a través de la recuperación de lo erótico. No un erotismo donde la mujer sea receptáculo del deseo masculino, sino aquella que toma posesión de su deseo, lo escribe y lo describe, como un acto también de recolonización, entre comillas, del cuerpo de la mujer que ha sido tan invadido por los cánones de la sociedad patriarcal. Y entonces Ujú, ahí tienen muchos poemarios como partidas, bueno, como Tímpano y Silencio, ujú, la estrategia de Caracol, que acá empieza el tema también de las migraciones y traslados, que después se refleja en partidas y regresos que prologó ujú, a Bastos, que entre paréntesis no prologaba libros de poesía, generalmente temas sociales, entonces esto es algo muy singular. Bueno, entonces, eh, esa descripción, trabajo como las esencialistas francesas, más o menos si pensás en Julia Kristeva, en Hélène Cixous, más o menos sería eso el pensamiento detrás de este trabajo poético. Y ujú, posteriormente empiezo nuevamente a trabajar con el tema de la poesía como objeto del deseo, y también hay una fusión entre la poeta y la poesía, casi te diría una cópula. ujú, Hay un poema que creo que es interesante, donde la poeta se traga las palabras para que ujú. defenderlas con su propio cuerpo. Imagínate que el cuerpo es nuestra última morada, nuestro palincestro, nuestro, único refugio, ya tomar las palabras y defenderlas con el mismo cuerpo. Hay una corporeidad del compromiso con el acto poético. Te voy a leer un poquitito para que veas. Cuando todas las palabras, esas frutas hermosas, las deseadas, fueron usadas como cualquier cosa, decidí tragarlas, pelar cada adjetivo con los dientes, chupar cada vocal desde la pulpa, que caigan los jugos de comas y puntos suspensivos. Esas frutas amadas, las palabras, transgredidas por otros, las rescaté, las devoré. Hoy están a salvo, son mi cuerpo. Entonces, eso que estabas hablando, ¿verdad? De la corporeidad prácticamente de la poesía, ¿verdad? Y acá también hay, por otra forma también de esa unión. La poesía está hecha de pan, dura por fuera, pero para quien escarba el secreto es tibia y blanca. El poeta se pone en la boca las palabras y son redondas migas húmedas. Se van deshaciendo las vocales y cosquillean como cáscara las comas. El poeta hace el pan en la palabra y lentamente, como los dioses, se come a sí mismo. Dame, más o menos pienso en la figura de Goya, la pintura de Goya de Saturno comiéndose a su hijo, ¿verdad? Este, Mm, entonces yo creo que es muy oportuno tu comentario y es realmente así. Hay una fusión, hay una corporeidad, pero te das cuenta que las temáticas se van entrelazando de una obra a otra y después se retoman, se aparecen, pero no es un truco estilístico ni es un trabajo así intelectual, es algo que va fluyendo porque es coherente con la vida mía, ujú. con mi sensibilidad. Sí, es súper interesante y creo que realmente para los lectores es como el hilo director de, en efecto, toda tu trayectoria poética, en que todo lo corpóreo, lo carnal, lo visceral pues se une y alimenta el acto poético y se me hace súper interesante. Y también lo que decías del erotismo, también
lo leí como algo que empodera, que libera a la mujer y eso era súper interesante también esa concepción del erotismo que va más allá justamente de las etiquetas que le podríamos dar simplemente. Hay una doctoral de la doctora Olga Moreno que en este momento está enseñando en la Universidad en Barcelona sobre el tema de el feminismo en mi poesía erótica. O sea, que es realmente lo que estás diciendo, empoderar una forma de rebelión también de ese canon. Ujú, Pero la poesía erótica no es solo carnalidad y corporeidad, sino que también hay un noble intento, porque está en mi espíritu todo el tiempo, en mi interior, de espiritualizar literariamente lo corporal. Espiritual. ujú, Es algo, es un erotismo muy, muy sutil, muy, que tiene que ver también con las sensaciones para ujú. darse a ese tacto espiritual, digamos. Sí, No sé. totalmente. De hecho, yo sentí que era como pues poesía sinestésica, en que se convocaban todos los sentidos del cuerpo justamente para llegar a una forma de espiritualidad que se parecía un poco con el misticismo y de hecho me permitía hacerte otra pregunta que tiene que ver más bien con lo divino, porque son temas que al final van mucho de la mano en tu poesía. De hecho, en varios poemas, la frontera entre lo poético y lo divino parece difuminarse, perdón. En uno de ellos, por ejemplo, se afirma que el universo es el gran poema de Dios y la voz poética, con poemas, construye y apuntala una catedral. Entonces, te quería preguntar cómo concibías la relación entre la creación poética y lo sagrado. Bueno, en mi caso, eh, como te digo, todo es muy coherente y muy transparente, porque eso me es natural. Yo tengo fe, soy creyente, creo en un Dios, entonces para mí, este, mismo el don de la poesía que yo poseo es un don puesto por Dios. Por eso hay un poema que, bueno, después lo buscaré, donde dice como que Dios pone una semilla en mi boca, Ujú, que es la semilla de la creación, ¿verdad? sí. Poética. Entonces, hay una presencia de lo divino, hay un reconocimiento de que existe lo divino, hay un reconocimiento de que hay una afinidad, una, un, un toque entre lo divino y lo poético y por la creación misma. Y por eso a veces cuando a mí me sale un poema que yo considero que es un buen poema, digo, este poema está bien, así como que de repente sale uno que no me gusta y digo, no, 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 no está bien. Pero no lo hago con ninguna vanidad, porque como tengo esa premisa de creer que es un don de Dios, o sea, no es una cosa que considero que es fruto de mi mente magistral, no, sino que hay un Mm, componente así de lo divino, algo que no controlo, algo que está fuera de mí. Y de hecho, mm, yo para crear necesito un espíritu, ¿cómo te voy a decir? Un estado interior que sea ujú. eh, ni de mucha alegría, ni de mucha tristeza. Cuando estoy muy triste no puedo escribir nada. Y cuando estoy muy alegre estoy tratando en el momento, ¿verdad? De disfrutar de. Ujú, Entonces tengo que tener eso que los americanos llaman detachment, una separación, una distancia, pequeña distancia creativa con el sentimiento o el acto, el anécdota o lo que quieras que genera el poema. Y ahí mm, recién surge y se trabaja, ¿verdad? qué interesante. Y también quería volver un poquito a eso de lo corpóreo, que realmente me parece una clave de lectura para los lectores. Y te quería preguntar, porque a lo largo del poemario el cuerpo aparece como un espacio de creación, también como lo es lo divino y esa relación con lo sagrado. Lo sensorial se convierte realmente en lenguaje poético. Por ejemplo, el beso en algún momento se transforma en traducción, luego en volcán de la palabra.
y el tacto es un acto creador como lo es el verbo, ¿no? De hecho, la voz poética en algún momento se dirige a un tú que pone con la punta de su dedo en su naciente boca el germen de la poesía, lo que nos contabas antes. Sí, lo que hablábamos. Sí. Ujú, Aquí quiero, porque es muy breve, leer este poema de Todo Poemas Animal de Casa para pasarnos ujú, de lo corpóreo, pero antes de eso se llama En el principio. En ujú, el principio estaban las palabras, extraviadas en el universo. Dios había ordenado la tierra y sentado al poeta a su diestra. Entregó a él los vocablos para que poco a poco fuera nombrando la creación. Así, el poeta dio nombre a cada cosa en el regazo de Dios. ¿Te das cuenta? mm. Hay una armonía, una familiaridad, un copartícipe en el nombrar las cosas de la creación. ¿Entendés? Entonces, todo como Sí, muy armónico. Y nada, se me perdió un poco la pregunta antes de que te sí. interrumpiera. No, pero es súper interesante esa afiliación entre el poeta y Dios. Me parece que hay sí como ese trabajo de continuación, de prolongación en el acto mismo de la poesía, del acto creador, sí, ese vínculo con la creación también divina. Y no, la pregunta era, ¿cómo entiendes la relación entre la experiencia sensorial y la escritura poética? Yo disfruto de escribir. Para mí es un placer absoluto, es un placer absoluto. Y, y disfruto de las palabras, como digo. Eh, Casi este poemario se llamó El goce de los signos, que es uno de los versos del libro. Ujú, El disfrute de los signos, que es la palabra escrita, porque son signos, ¿verdad? Eh, ujú, esta, esto de el goce de los signos es realmente para mí, por ejemplo, en este libro, El tacto que te nombra, por eso para mí nada reemplaza el libro físico. Eso no quiere decir que en paralelo no tengamos el texto en la pantalla o lo que sea. El papel es súper sedoso. ujú, Cómo se organizó todo realmente es hermoso. Es una experiencia plena, es una experiencia total. Y yo creo que si podemos disfrutar de los cinco sentidos, ¿por qué no? ¿Verdad? Y el ujú, trato de convocar en el poema. Por eso mi poema no es solamente un trabajo estilístico, un trabajo de formas, sino que hago mucho énfasis en la musicalidad, que es otro, otra sensación, ujú, ¿entendés? Como te digo, que el libro sea hermoso en el tacto, que el poema sea musical, que también, o sea, todo, que podamos convocar todos los sentidos que pueden ser convocados. mm, Sí, porque encuentro tal placer en la palabra de creación y te digo, y para mí es algo muy profundo. Te voy a decir una cosa que dijo Rubén Vareiros ayer en el prólogo de uno de mis libros, de la estrategia del caracol, que vos realmente tenés también, ujú. dijiste esa copia, la estrategia del caracol. Sí. Decía que él pensaba que yo hacía en la poesía lo que hacía Frida Kahlo en la pintura. Y hay un poco de razón en esto, Manon, debido a que yo en mi vida sufrí muchas cosas que tienen que ver con el dolor físico. Yo nazco con Mm, un problema ocular y después me tienen que sacar el ojo derecho antes de tener un año. Entonces paso por muchas operaciones, por muchas cicatrices y es como lavar ese dolor con el goce de crear, del placer de la poesía. mm, Te voy a decir, es el placer de la escritura y la escritura del placer, ambas cosas, el placer de la escritura y ujú, la escritura del placer, hacen que ese cuerpo que ha sido receptáculo del dolor físico
empiece a, como a sanarse o a guardar también en su cajita de sensaciones otras sensaciones que no sean la sensación de la herida, de la cicatriz, del dolor. ¿Lo ves como un proceso catártico? No sé si catártico sanador, te diría. Mm, Sanador, ok. sí, que lleva su tiempo propio, ¿verdad? Pero no, Ujú, no lo busco, ¿eh? Nada de esto lo hago a propósito. Ah, no voy a escribir así ahora porque eso me hace bien. No, no, no. Va saliendo, va saliendo. Sí. ok. Y se me hace muy interesante también lo que dices del objeto del libro como prolongación de la experiencia de escritura que luego se convierte en experiencia de la lectura como acto sensorial. Y entonces te quería preguntar cuál fue tu relación con los editores, si te involucraste mucho en la elección del papel o la elección de las tapas, cómo fue todo ese proceso. Mira, cuando me permiten, bastante. El primer libro que saco en Estados, bueno, uno de mis libros primeros, de Partidas y Regresos, que Augusto Rabasto, lo diseñó un tío mío, que era Ujú, arquitecto, que ya falleció, que también diseñó la tapa de otro de mis libros. Y la estrategia del caracol le pedí a una diseñadora paraguaya que es muy, muy buena, a mí me encanta. Y también en las nupcias silenciosas le pedí a un autor francés, un grabador francés, Tardy, Philippe Tardy, que vino acá a hacer una residencia en Paraguay y que me ujú, gustó la obra, le pedí permiso para utilizar y también es el de Todo Poemas Animal de Casa. Y en el pacto que te nombra, mi querida amiga Marta, que es una editora maravillosa y que ha sido, no sé, alguien que es una editora como son los verdaderos editores profesionales, te acompañan, pero también no es que te aceptan todo lo que, o sea, mi manuscrito se tuvo que sentar casi 6 meses para que ella decida si es que iban a publicar o no. No es mm, porque mandas que te publican. Hay un proceso de selección, hay un filtro y yo respeto eso y quiero eso, porque quiero. ujú, Vendrán otros poemarios o se puede corregir, pero no sacar por sacar. Bueno, eh, el cambio de título, que había 2 y 3, y cambiamos de porque ellos tienen un formato, ¿verdad? No te puedes salir de formato. ujú, El formato podés elegir varios gráficos y tal. Y como te darás cuenta, la mayoría de mis poemarios que tienen en común el color, que es ujú, un color que me encanta y siempre termino diciendo, ah, no podría ser azul la tapa. O sea, intervengo en lo que me permiten y en lo que puedo. mm. Sí, Me- Y me parece muy importante también porque mencionaste eso de publicar fuera de Paraguay y creo que es importante también para los lectores que entiendan un poco el contexto editorial paraguayo. ¿Cómo fue tu experiencia si comparas un poco entre el mercado editorial en Paraguay y el que encontraste fuera del país y si justamente fue determinante para tu trayectoria poética? sí. Cuando yo empecé a publicar, que son hace muchos años, porque mi primer libro sale cuando yo tenía 17 años, el mercado editorial en Paraguay era totalmente distinto. Este es un libro que hoy le llamaríamos artesanal, pero es como era la impresión Mm, ¿verdad? Eran las épocas de la dictadura y siendo de esa época publiqué 3 libros, ¿verdad? Y ujú, como no había editoriales, más bien había imprentas que se dedicaban a obras literarias, ¿verdad? Que no sacaban cosas que eran técnicas, etcétera. Y después, cuando voy a vivir a Estados Unidos, bueno, estos editores buscan mi obra, nunca los conocí, nunca me conocieron a mí, Griffith, que es el escritor de la obra famosa Black Like Me, que es ujú, la de este hombre que en el sur de los Estados Unidos, que es blanco y que se
se va tiñendo la piel de negro para poder vivir una experiencia de cómo es ser negro en el sur americano. Bueno, él hasta ahora no nos conocemos, ¿verdad? Leyó mis poemas en una revista literaria de Cedar Rock Press en Texas y a partir de ahí me contacta y sale esa publicación. En Las Nupcias Silenciosas, sí, el traductor que me consiguió las dos editoriales, sí, nos conocimos porque Albano Martins es un gran poeta portugués, muy bueno. Yo tuve la suerte de ser traducida por poetas, que es importantísimo para que sea un poema en el otro idioma. Ujú, Acá Naomi Lindstrom es también poeta, que es la traductora de Ser Mujer y otras desventuras. Entonces, realmente el tema de la traducción es un tema bien complicado porque a veces tenemos que sacrificar hasta un poco el sentido para no perder la música, para no perder la mm, poesía, para no perder la poética. Aclaro que Clocufón, el gran traductor y que miembro del Consejo Editorial de Gallimard, quien le lleva a Julio Cortázar a Gallimard y es traductor de Gerardo Diego, de Nicolás Guillén, etcétera. Él también es poeta, también ha publicado mm, incluso en Perú, de poesía hasta en español. Entonces, tiene ese manejo de buscar eh, una versión en otro idioma que sea poético. Pero sí, es una meta para mí el internacionalizar mi poesía. Ha sido y es una meta, y es una meta que estoy logrando bastante, bastante, ¿verdad? Se nota. mm, Y es porque las editoriales acá, si bien son buenas en cuanto a presentar un formato, y que yo he publicado con todas las editoriales grandes acá, con Servilibro, este libro, con, ujú, con Intercontinental, con Arandurá, publiqué. ujú. Pero lo que pasa es que acá vos presentás tu libro y ahí termina. Es muy poca la participación en ferias. Sí, Arandurá y Servilibro e Intercontinental se presentan en la Feria del Libro de Buenos Aires, pero las otras se presentan en la Feria del Libro de Guadalajara, se presentan en la Mm, Libro de Madrid, de Retiro de Madrid, sobre todo las tres últimas que son editoriales españolas, y la Feria del Libro de Frankfurt inclusive. Entonces es otro recorrido. Y eso para mí es fundamental. El libro no termina el día de la presentación. El libro tiene mm, una anterior y un recorrido, un trayecto posterior. Y eso te da cuando publicas con editoriales norteamericanas y editoriales europeas. mm. Y te quería preguntar también acerca de la traducción. ¿Cuál fue tu relación con con las traducciones y si alguna vez habías escrito en otra lengua que no era tu lengua materna o si realmente vinculas el acto poético con el español y la lengua materna? Bueno, esencialmente vinculo el acto poético con el español y con la lengua materna. También he escrito en inglés narrativa. Yo viví 10 años en Estados Unidos y esto se te va impregnando. Yo a veces Ujú, sueño en inglés o he llegado a soñar en inglés. Entonces, ujú, ese nivel de inconsciente sí se incorporó esa lengua en ti. Y el, lo que hago es una cosa muy curiosa que quisiera mostrarte, que está en todo poema animal de casa, que es que escribo el poema como viene y a veces viene con frases en inglés. ujú. Entonces, te voy a leer, por ejemplo, yo creo que no tienes este libro, ¿verdad? No sé si tienes. Creo que Te- sí lo tengo. bueno, si no, te lo tengo que mandar porque es interesante en el sentido de estos detalles como por ejemplo, se lo dediqué a mi hijo cuando estábamos comiendo en una casita en Uruguay de la familia y se llama Home y empieza así. Home
is a table for two. Repito yo que poco sé de cocina, pero esa mesa es también el nido donde descansan las palabras, donde las voces son guiadas. Home is a gathering. Mi hijo, mis padres que se fueron y la biblioteca arropada en música. Home es una mano callada que sostiene el silencio, un abrazo, a medida fuera del miedo. Home es la presencia de él, con mayúscula, que cubre todo. Home es lo que busco y he sentido. Entonces, Mm. te das cuenta que empieza con una frase en inglés, pero a mí no me molesta para nada porque lo veo natural, porque no es algo muy complicado de entender y porque tiene el ritmo, porque no pierde la musicalidad. Cuando vos decís, home is a table for two, repito yo que poco sé de cocina, te das cuenta que no se pierde el ritmo, pero es Claro. también el nido donde descansan las palabras. Entonces, es de esa forma se da el otro idioma. Es Mm. una forma curiosa y original, que la verdad que podría ser un desafío para los lingüistas, ¿eh? Sí, serían como interferencias que habría O, que amansar. o contribuciones, llamemos, ¿verdad? Porque no Ujú. sé, sí. Sí, totalmente. También te quería preguntar acerca de otra gran temática que aparece en el poemario, que sería la relación con el mito, porque la escritura parece que al final es una forma de reinterpretar y de reordenar el mundo. La realidad se transforma a través del acto poético y, por ejemplo, en Nowhere But Paradise, leemos: cuando el mito del amor resplandeció, brilló la luna, la marea y la noche, extendí la arena mojada susurrante para recibirte como el primer día del mundo. Entonces te quería preguntar qué lugar ocupa para ti el mito en tu poesía y de qué manera la poesía te permite mirar o reconstruir la realidad. Mira, es interesantísimo y es fascinante y creo que nunca, o sea, yo he dado clases señalando esto, pero nunca una persona de afuera, o sea, nunca, pero en este momento no recuerdo, me haya señalado esto que es verdad. Como te dije inicialmente, yo soy una persona que tengo la fe cristiana y la convicción cristiana, pero utilizo el instrumento del mito para explicar el mundo. Porque me parece que poéticamente el mito es tan rico y que podemos crear mitos para ordenar el mundo, para ordenar las cosas. Hay cosas que están desordenadas y hay cosas que están confundidas y que realmente a través de una visión mitológica o de mito, podemos sentir como una decodificación. Te voy a dar un ejemplo de algo que podés a lo mejor considerar mito, pero no es un mito, ¿verdad? Yo fui la propulsora para que se le nombre a Juana María de Lara, que fue una mujer que participó en la gesta de independencia de Paraguay, de la independencia del 14 de mayo de 1811, y que antes se le narraba siempre cuando en la escuela te decían, sí, porque Juana de Lara es la madrina de la revolución. Esa es una visión de invisibilización del acto femenino y de la participación femenina. Entonces, cuando yo fui a la Comisión Bicentenario, me propuse que ella sea nombrada prócer como los otros próceres masculinos de la gesta de mayo. Y Ujú. lo vi y lo logré hablando con el presidente del Congreso, el presidente de la República, la ministra de la Mujer, todo un lobby que hice y que muchos hombres ironizaban y me decían comentarios bastante sarcásticos, etcétera. Y Mm. es como te digo, y bueno, algunas cosas no se encontraban. Por ejemplo, obviamente, era época donde no había la fotografía en 1811. Entonces, ¿cómo Ujú. trato de Juana de Lara? Y ahí a lo mejor interviene un poco este elemento mítico, pero es importante porque hoy está incorporado a la mención en las festividades, en los museos, en los textos escolares. Entonces las niñas tienen desde el comienzo de la nacionalidad paraguaya un modelo de una mujer protagónica, no de una Ujú. mujer dictadora.
Y ella no era esposa de él ni nada, no es que viene acompañada de la mano de un hombre que le introduce, sino que ella era participante, ¿entendés? Entonces, Ujú, claro. como, no le cargo al mito algo religioso, pero sí le cargo al mito algo intelectual y me encanta. Yo he enseñado muchos años el doctorado de educación en la Universidad del Norte y he dirigido varias y enseñaba, una de las cosas que enseñaba era eso, mitos, ¿verdad? Y sobre todo los mitos griegos. Por ejemplo, uno de mis estudiantes hizo una tesis sobre no el papel, sino el reflejo del héroe y la heroína y las diferentes características con relación en un paralelo a los mitos griegos. Entonces, sí, vos ves cómo son las diosas griegas o las seres, o las diosas de la belleza, de la abundancia, de la reproducción, y los hombres de la fuerza, de la velocidad, como el mes, etc. Entonces, los mitos te revelan mucho del pensamiento colectivo. Eh, Tengo un poema que no sé dónde está, que se llama Al revés de la trama, al revés del mito, y es que habla de romperle el cuerno al unicornio, ¿verdad? Un poco inspirado en esos tapices que hay en Francia de la dama y el unicornio, ¿verdad? Que lo hice en ese periodo cuando estaba visitando Francia y con esos tapices fui con mi amiga querida Adelaide Chateluz, que gran estudiosa de la obra de Roa, de mi poesía también, traductora de mis poemas, a ver si puedo encontrar acá y en un libro que se publicó, que sacó la editorial Le Temps de Cerise y que se presentó en el Salón du Livre de París. Acá está, de Adelaide de Chateluz. Y con ella visitamos, y ahí yo mismo con mi cuaderno iba, porque me motivó, me inspiró, iba haciendo estos poemas de El revés de la trama, se llama la serie. Mm, muy interesante. Y de hecho, también te quería preguntar, porque lo mencionaste en este momento y en varios momentos, de la influencia de los círculos feministas. ¿Cómo fue tu relación con los círculos feministas? ¿Es algo que conociste cuando vivías en Estados Unidos o es algo que siempre te llamó la atención y qué impacto tuvo en tu obra? Bueno, siendo la hija de mi madre, algo que estaba ahí en el era algo que se establecía como un sentido de justicia, un derecho a la igualdad, algo que no era un combate, sino que era realmente un reparto natural que tenía que ser hecho. Y claro, allí yo me sistematizo en las lecturas, en los cursos que tomo en la universidad, cuando hago letras en North Texas State University y después en Southwest Texas State University. Me influencia mucho. Después voy invitada por, ¿cómo es que se llama esta feria del libro latinoamericano? Latin American Book Fair en Londres, y ahí voy a varias universidades, permiso, Claro. para investigar, leer y comprar libros, porque acá no iba a poder comprar de autoras anglosajonas sobre el tema feminista. Sí, me influenció tremendamente desde el principio, ¿verdad? Y, y como te digo, lo tomo como una cosa tan natural, pero a medida que vas profundizando, es curioso porque te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que tomamos naturales en el mundo, cómo funcionan, y que no son naturales, que son realmente una invisibilización de la mujer, una, una forma de, al hacerlas transparentes, eh, y también notarás mucho también en el cancionero, por ejemplo, de folclórico paraguayo, esto de como decía Augusto Roa Bastos, ponerla a la mujer en un pedestal y Ujú, desde ahí deshumanizarla, ¿verdad? Justamente ujú, decirla en algo
que es un objeto allá lejos y que al final prácticamente no existe. O sea, existe solamente en este retrato del imaginario masculino. Sí, la mirada masculina, totalmente. Y ahora que hablaste también de la relación con tu madre, y también estaba recordando que en muchos poemarios aparece la palabra palincesto, te quería preguntar cómo ves la relación quizás o el legado, sí, la cuestión del legado de los otros escritores u otros pensadores en tu propia escritura, o cómo te posicionas frente a esto. No entiendo muy bien cuando me decís el legado de los otros escritores. Em, Tengo escritores que no sé si me han influenciado, pero yo como te digo, sigo mucho mi proceso interior. Carla Fernández, que la verdad que pertenece ya a las ligas mayores, porque ella es impresionante, dice, habla una cita en el prólogo de Michel Foucault que dice, estoy en mi obra que no dice mi vida, pero la comprende. Yo creo que esta frase que ella pone es clave para entender esto de que estamos hablando, ¿verdad? A mí, por ujú, ejemplo, me gusta mucho César Vallejo, me gusta mucho Silvia Plath, me gusta mucho Ezra Pound, me gusta mucho Gonzalo Rojas, me encanta la sensualidad de Gonzalo Rojas, que lo conocí, fuimos amigos, un hombre muy mayor y que tenía una poesía muy joven, muy turgente. Este, y bueno, y Borges también, por supuesto, pero no sé hasta qué punto esta admiración. Yo leo mucho poesía en francés, en italiano, en inglés, leo mucho, porque así tengo una distancia. ¿Cuál es mi temor, Manon? Que si yo me pongo a leer, por ejemplo, eh, Lorca o Machado, lo que sea, leo ese ritmo, porque como te vuelvo otra vez al tema de la musicalidad, ese ritmo se infiltre y yo termine escribiendo a lo Lorca y claro. no Lorca, ¿entendés? Entonces, para poner una distancia, para poner unas paredes que son como filtros, entonces me alejo y leo en los idiomas que puedo leer, porque si leo Ujú, al final o sea, la traducción es lo que tenés cuando no tenés posibilidad de otra cosa, pero si tenés posibilidad de acercarte al idioma original, ahí tenés una riqueza diferente, ¿verdad? claro. Así, Ujú. no sé si esto respondió a tu pregunta, si querés ampliar, yo estoy... Sí, también te quería preguntar si, por ejemplo, nos contaste que tu mamá era poeta y que eso o sea, hizo que en realidad naciste con la poesía. ¿Es un legado que vas a dejar a tu hijo, por ejemplo? ¿Es algo que es como una afiliación familiar? ¿Cómo lo percibes? Ah, ojalá tuviera tanto poder. Él es un excelente lector, es un hombre muy culto y ha escrito cuentos cortos que se han publicado. Yo pienso que él tiene mucho más potencial del que está desarrollando en la literatura, pero bueno, tiene otras profesiones, es abogado y Mm, enseñanza, entonces está muy entusiasmado, muy feliz en ese territorio, pero sí, él ha tenido publicaciones y ha tenido escritura y para mí es muy bueno. No sé, cada uno después va desarrollando su propia creatividad y su propio camino, pero mm, definitivamente es muy talentoso y personalmente me gustaría que desarrolle más ese talento porque realmente lo tiene. Es como que, digamos, sería lindo compartir con el mundo claro, esa sí. y un vocabulario riquísimo y un poder de análisis, la verdad, una persona muy culta y que conoce mucho de literatura griega y habla griego. Entonces, todo eso te enriquece la literatura cuando vos sos escritor, ¿verdad? Las Ujú. otras grandes este, fuentes literarias de otras culturas, ¿verdad? Sí, y es muy interesante ver cómo los reúne también esa cuestión literaria que luego da lugar, da pie a muchas cuestiones diversas.
También te quería hacer dos o tres preguntas para terminar con el encuentro. Primero, me gustaría volver un poco al origen del poemario, cómo nació este libro en particular y cómo lo percibes en tu trayectoria poética, aunque nos contestaste un poquito cuando dijiste que todo tenía una cohesión y concibías como todos los poemarios como un gran poema. Sí, es parte del todo, pero te quiero contar un poquito la historia detrás de este poemario. Yo normalmente, bueno, sí, 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 para la curiosidad de los que hacen crítica genética, yo escribo con una virome en cuadernos específicos que no son cuadernos espiralados, sino son ciertos cuadernos que generalmente compro en Uruguay y voy juntando hasta que forman una cierta cantidad. Entre poemario y poemario más o menos me lleva 5 años, a veces 6, a veces 4, pero pongámosle un promedio de 5. En este periodo, fue el periodo de la pandemia, yo estaba en Buenos Aires eh, eh, y realmente ahí hubo un cierre muy, muy severo en el sentido de sanitario, entonces mucho tiempo de soledad, mucho tiempo de silencio, mucho tiempo de volverse para adentro. Hay poemas que eso lo reflejan y que se puede percibir. No quise hacer un poemario sobre eso, ni tampoco lo es. Hay dos o tres poemas que uno siente que hay algo y no sabe qué es, y la explicación la viene de la pandemia. Pero también qué sé yo, mucha celebración también de la vida y de la escritura, ¿verdad? Y como te dije, es todo un gran, gran poema encadenado. Después de eso, llega un punto en que paso a computadora. Ahí generalmente en la parte de edición me ayuda mi hijo porque él es corrector. Entonces me hace las correcciones y ahí clasifico. Y ahí te digo que en ese momento, como del cielo, vino la presencia de Carla Fernández en Paraguay, porque me acompañó ahí con su opinión en la selección de cuáles incluir y cuáles no incluir. Y él también muchas veces me guiaba hacia qué grupo de poemas quedaban mejor juntos. Bueno, y después viene el tema del título, que para mí es todo un tema, porque es siempre lo último. La editora Marta de Torremosas me escribía y me decía, se había maquetado el libro, habíamos elegido las tapas, todo, y todavía no teníamos el título. Y me dice, pero ya te diste por el título, no, dame un día más. Bueno, hasta que, por supuesto, me tuve que decidir. Y me decidí por algo que yo sentía como que era, me resonaba adentro. El pacto me gusta por el tema del pacto con la literatura, con la escritura, que es mi esencia y que tal como hemos dicho en toda esta conversación. Y puse que te nombra en vez de que me nombra para incluir también al lector, para que el receptor sea parte de este pacto. Eh, te quiero leer el primer poema que más o menos describe el sentido del porqué del título. Ser fiel al pacto es lo que importa. Es la fidelidad a la flecha lanzada, la certeza que existe el secreto que se esconde en lo blanco, en lo blando del hueco de una mano, en la alta calma de tu constelación, la que toco y se abre cuando llamo. Ser leal al tacto que te nombra. Y acá te quiero subrayar algunas cosas. Es la fidelidad a la flecha lanzada. Esa es la palabra. Y no es la palabra en estático, sino lanzada. Ahí incluye en el receptor. Y dice después, la certeza de que existe el secreto que se esconde en lo blando del hueco de una mano. Ahí hay un momento amatorio. Si esto fuera una sinfonía, sería una introducción, un momento amatorio, y después cerrando sería, empecé, ser fiel al pacto es lo que importa, y después pongo
ser leal al tacto que te nombra. Ujú, El pacto se convierte en tacto. Y este recurso no es un recurso estilístico, no es un recurso para impactar, sino es coherente y es totalmente sincero con eso que vos estabas señalando, que es corporizar la palabra. ¿Entendés? ujú. Esa flecha lanzada, que es la palabra lanzada, la palabra poética lanzada al otro, se convierte después en tacto, porque hay que incorporar también ese, ese elemento profundo que es, como te decía en un momento, el placer de la escritura, que es un placer táctil. Ujú. Sí, me llamó mucho la atención, de hecho, este poema, o sea, y además que es el umbral del poemario, es el primer poema, es el que da el tono, y entonces sí me había llamado mucho la atención ese desliz desde el pacto hasta el tacto, que era ya clave de lectura para los lectores. Y tendría una última pregunta que en realidad no es tan mía, es más bien de Carla, que desafortunadamente no se ha podido conectar, pero que te quería preguntar como, te quería preguntar, Carla, ¿cómo veías tu integración a la literatura latinoamericana? Porque es cierto que hemos hablado mucho de la difusión hacia lo internacional, pero ¿cómo sería tu mirada hacia lo continental y lo regional? Bueno, si vos lees mi poesía, vos ves que no hay referencias geográficas. A veces me refiero a la luna como testigo, a un lago como testigo, por el efecto espejo, ¿verdad? De que reflejan Ujú, una historia, reflejan a una pareja, re- reflejan un momento de un pensamiento, ¿verdad? Eh, Tengo unos poemas a la ciudad de Asunción, pero en general no hay mucha referencia geográfica. Pero es interesante cómo hay elementos, como te digo, como tratos de hacer todo muy sinceramente, del inconsciente que se filtra. Y eso es algo que realmente vincula con esa cultura que estamos hablando, latinoamericana, y eh, tal vez con una hasta te diría con algunos de los mitos guaraníes que están ahí flotando en el sustrato. Te voy a leer, por ejemplo, este poema que dice, el poema es el jaguar tendido en mi cama, tibio, colorido, feroz y con pezuñas. El poema me lame y me rasguña, me frota entre sus dedos hasta hacerme dormir y solo ahí, de su zarpazo, me toma entera, suya, entera y por asalto. Si fuera una persona italiana, por ejemplo, o mismo sí. francesa, es difícil que tome esta figura, el poema es el jaguar tendido en mí. Ujú. Sí, ¿Y hay que cómo entender el trasfondo cultural. aparece el jaguar? No porque yo le busqué o porque quise, no, 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 aparece nomás Mm, dentro de la creación. Y estas son las conexiones invisibles, pero fuertes y reales con, con lo que es eh, el ser parte de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, totalmente. sí, Además que el jaguar es como un animal mítico muy importante también en las tradiciones ancestrales latinoamericanas. así mismo, así mismo. Y otro poema que voy a seguir, pero dice, me minarás con la misma inocencia de un tigre sediento o de un libro ebrio en tinta en un instante. Otra vez el nuevo del tigre. Pero esos elementos así que de repente estoy hablando de un poema, me mirarás como un tigre sediento o un libro empapado en tinta en un estante. Entonces es Mm, todo eso que realmente mi tema y lo que trabajo y lo que me motiva y lo que genera es la poesía, pero ahí ujú. debajo viene todo. Claro, También esos elementos que tienen que ver con Latinoamérica, ¿verdad? sí.
Muchísimas gracias, Lourdes. Quizás vamos a dejar también un espacio para las preguntas de nuestro público, al que agradezco también muchísimo por su presencia y su atención. Entonces, si el público tiene preguntas, comentarios, pues por favor pueden tomar la palabra o escribir también en el chat. Estaremos atentas a cualquier comentario o pregunta. Encantada. También preciso que en la Universidad de Montpellier, en la Biblioteca Hispánica y también en la Biblioteca del Atrium, hay algunas de tus obras, algunos poemarios, no están todos, pero hay algunos por si les interesa también a los que nos acompañan desde Montpellier. Ah, fantástico, fantástico. Yo he conocido y he disertado en la Universidad de Montpellier hace tiempo, cuando creo que Milagros Esquerro estaba hace tiempo y ella me invitó. Sí, hice una gira ahí también y conocí ya como turista Aviñón también, que queda ahí a la Mm, sí, qué bonito. Avignon está súper lindo. Montpellier, sí, muy hermosa. Mm. Entonces no veo que haya manos levantadas en el chat, pero pueden tomar la palabra o escribir en el chat si necesitan. Bueno, si no hay más preguntas o más comentarios, te quería agradecer muchísimo, Lourdes, por tu generosidad en contestar tantas preguntas y por compartir con nosotros em, em, tu visión de la poesía. Veo que hay un comentario en el chat de Aurore que dice: Buenos días, Lourdes y Manu. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Me conecté un poco tarde, tal vez habéis ya mencionado este tema. Me gustaría conocer las influencias literarias. Bueno, como te dije durante la conversación, yo no sé si tengo influencias literarias directas, sí, pero sí tengo gustos literarios que realmente, como dije, está Ezra Pound, está César Vallejo, está Gonzalo Rojas, está Silvia Plath. Me gustan mucho las escritoras anglosajonas y me gusta Ujú, porque, por ejemplo, Silvia Plath en su poema Daddy, por ejemplo, la musicalidad rige, incluso hasta el sentido se sacrifica por esa musicalidad. Y eso es algo, un elemento que para mí es muy importante y que el entrenamiento me viene también de la lectura de las mujeres escritoras anglosajonas y también otras como Alejandra Pizarnik, por ejemplo, que sí, esas mm, serían que en este momento puedo pensar, de Borges, Dante también, ¿verdad? Mi ujú, tiene la estructura, salvando las distancias, visión del arcángel en 11 puertas, de la estructura de los círculos del infierno, la Divina Comedia, pero son puertas y en vez el arcángel es como Virgilio que va acompañando al poeta, ¿verdad? El arcángel. mm, Es, sí, de alguna manera terminan, entre comillas, colaborando, ¿verdad? mm. Sí, y Aurore dice que hablando de musicalidad y de poesía femenina, lo que dijiste sobre Dios y la poesía me hace pensar en Ernestina de Champurcín, la poeta española, pero tal vez es obsesión mía, ya que mis investigaciones se centran en ella. Muchas gracias, dice. Qué lindo. Bueno, hay que buscarla para leer más sobre ella, de ella, entonces de repente ahí hay algo que realmente nos puede nutrir. Qué buena sugerencia. Muchas gracias. Si hay otras preguntas, aquí estamos atentas al chat y también si quieren tomar la palabra, adelante. Yo tendría una pregunta. Ok, te escuchamos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta presentación. Y gracias Lourdes por tomarse el tiempo para hablarnos un poco de su obra y presentárnosla tan, tan amenamente. Yo la verdad es que apenas la estoy descubriendo. Y al principio de su presentación de este encuentro, usted leyó
un poema preciosísimo, bueno, que me pareció preciosísimo, ¿no? Que tenía mucho pues, de metapoético, ¿no? En la búsqueda de esta palabra. Y cuando mencionó a estas influencias, que no son influencias, mencionó el nombre de César Vallejo y pues todo este impulso de vanguardia. Pues pensé en cómo pues, la poesía de vanguardia ha sido interpretada como una poesía de la autofagia, es decir, una poesía que se reescribe en busca de un nuevo significado, se consume en busca de un nuevo significado, para caer a la evidencia de que la poesía es un lenguaje, ¿no? La poesía busca su propio lenguaje. Y me gustaría preguntarle, pues, si usted está buscando ese lenguaje propio suyo y cómo lo construye. eh, y bueno, aquí retomo también la expresión de Aurore, también es una obsesión mía, ¿no? La vanguardia y quizás también estoy cayendo un poco en mis campos de investigación. Muchas gracias. Fantástico. Perdón por la curiosidad. ¿Tú estás dónde? ¿Estás en Montpellier? Sí, yo estoy en Montpellier. Fantástico. ¿Y o también estaba en Montpellier? Aurore es está en París. Está en París. Fantástico. Sí, estoy en París. Qué bueno, fantástico. Qué buena concurrencia tenemos. Eh, yo no sé si estoy buscando, yo te diría que yo ni soy tan jovencita ni empecé a escribir ahora. Saco mi primer libro a los 17 años, que no sé en qué año es, tendría que buscar para no mentirte. Y entonces en el 73 sale mi primer libro. Entonces yo creo que sí, que encontré mi propia voz. Y es muy interesante lo que decís, porque es un momento, a mí me parece que, por ejemplo, de César Vallejo, donde él tiene un compromiso con una verdad casi filosófica, cuando habla de todo, por ejemplo, su poema Voy a morir en París un jueves de aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, y ahí empiezan, después también todas los desengaños de vida que sufrió también se manifiestan en su poética. Eh, es una voz profunda y es una voz filosófica y yo hago eso, una voz profunda, una voz verdadera, verdadera. No hay nada ahí en mi poética que no tenga coherencia con mi espíritu, con mi pensamiento. Tampoco no soy historiadora ni soy periodista, no estoy narrando mi vida. No es leer, vamos a ver acá a quién se refiere o de qué, para quién va este poema. No, no es eso, pero de que las preocupaciones, las reflexiones, los momentos, los intereses son absolutamente coherentes y sinceros y muy enraizados con mi identidad. Entonces sí, creo que no busco, sino que ya lo he logrado hace tiempo y hay que continuar con ese instrumento, tallando la palabra, creando en la palabra y produciendo, porque eso es vida y es la vida y es lo que a mí también me significa como persona, me da significado como persona. Este, para mí es un placer, una alegría. Hay gente que dice el sufrimiento de crear. No, 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 para mí no, para mí es una alegría, es vida, es realmente es descubrir cada vez ese milagro de poder hacer eso y poder entregar eso al lector. Muchísimas gracias. Encantada. ¿Otras preguntas o comentarios? Bueno, creo que no hay más preguntas o comentarios. Bueno, que nada más quiero agradecer muchísimo al público y sobre todo a ti, Lourdes, por
por tu generosidad en compartir todo eso con nosotros y por tu presencia, tu tiempo aquí con nosotros en este encuentro virtual. Y, y bueno, esperamos que podamos seguir también trabajando, colaborando y así. Bueno, muchas gracias, Manon. Gracias a la doctora profesora Carla Fernández de la Universidad de Burdeos, de Bordeaux. Gracias a ti, la doctora Manon Naró de la Universidad de Montpellier. Gracias a CEPIAL y gracias a los que se conectaron. La verdad que eso dinamiza, da alegría y hace que tenga vida este encuentro. Así que es muy importante la participación de todos aquellos que se conectaron. Y bueno, tengo gente escribiéndome que también se conectó acá en Paraguay, o sea, y veo acá los, las manitos de los que se conectaron. Bueno, entonces te agradezco muchísimo, le agradezco a la profesora Carla y a Cepial y ojalá que lo podamos volver a hacer. Yo estoy súper disponible porque este tema es algo que me encanta, me fascina y en todo lo que pueda contribuir para mí es una alegría. Gracias, Manon. Muchísimas gracias, Lourdes. Em, pues con eso concluimos y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima y quedo así con ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.